Vale, tema 8 de Fundamentos de Psicobiología del parcial 2 de la UNED 2023-2024. Está basado en los apuntes de Nessa, que son súper buenos. Vale, el capítulo 8, el sistema nervioso central es la organización autónomo funcional. Es súper largo, ¿vale? Así que voy a ir súper rapidita. De la página 5 a la página 32. Nos habla de la aproximación a la organización del sistema nervioso central con la sustancia gris y sustancia blanca, el diencéfalo, las dos estructuras con corteza, que son el cerebelo y los hemisferios cerebrales. Y luego, bueno, haremos un viaje rápido por los sistemas neuronales, que son las funciones del sistema nervioso central. Y bueno, vamos allá. A ver. Partimos de la idea de que estructura y función van unidas y que solo conociendo su organización anatómica se puede empezar a comprender las complejas y variadas funciones que lleva a cabo el sistema nervioso central. Los sistemas funcionales son los responsables de los procesos de atención, percepción, motivación, en definitiva, de todo lo que percibimos, sentimos, pensamos y desplegamos en nuestro comportamiento los individuos. Aproximación a la organización del sistema nervioso central, sustancia gris y sustancia blanca. El tejido nervioso contiene dos componentes que, cuando se tratan con las técnicas específicas, revelan los elementos que los forman. Lo podemos ver en la figura 8.1. Sustancia gris es de color pardo, en ella se localizan los cuerpos neuronales, somas, las dendritas, los axones cortos de las interneuronas, los terminales de los axones largos que establecen neuronas. Las neuronas de la sustancia gris de cada división forman estructuras, agrupaciones neuronales que establecen comunicación con otras y que participan en una función. Estructuras según su organización. Veámoslas. Son estructuras laminadas, núcleos o área o región. Estructuras laminadas. Se presentan una organización más compleja. Las células se organizan formando láminas o capas. Las dos grandes estructuras laminadas forman la superficie de los hemisferios cerebrales y el cerebelo, por lo que se denominan corteza. Núcleos, agrupaciones de neuronas con forma y apariencia compacta. Hay núcleos que tienen diferente grado de organización. Por ejemplo, algunos establecen divisiones por su densidad celular o características neuroquímicas y otros están organizados en láminas, como por ejemplo NGL, que procesa la información visual, el nervio ganglio, bueno, no lo sé. Sus nombres suelen estar relacionados con su localización, como núcleo pontino, color, núcleo rojo, forma, núcleo caudado, nombre del anatomista que las identificó, como por ejemplo el núcleo basal de Maynard. Área o región son zonas amplias de distintas divisiones con límites poco definidos, baja densidad celular y que suelen estar atravesadas por axones, fibras de paso. Al hablar de áreas en la corteza cerebral de asociación premotora nos referiremos a un concepto distinto a este. La sustancia blanca debe su color blanquecino a la mielina que recubre sus axones. La forman los axones de neuronas de proyección, excepto la médula espinal, que incluye axones largos de interneuronas. La mielina mejora la velocidad de conducción de las señales nerviosas. En función de su longitud, los axones pueden comunicar estructuras de la misma división. Cuanto más cortos son, por ejemplo, del diencéfalo, y comunicar divisiones más distantes cuando son muy largos, como por ejemplo una en un hemisferio cerebral y la otra en una zona lumbar de la médula espinal. En el entramado formado por axones, comunica las estructuras de cada división del sistema nervioso central y está organizado en agrupaciones que forman las vías nerviosas.
Se distinguen distintos tipos de estas vías de comunicación en función de su origen, terminación o tamaño, como por ejemplo son el tracto, haz o fascículo, comisura o fibras. El tracto son las vías que se originan en una sola estructura y se dirigen todos al mismo destino. Haz o fascículo proceden de varias estructuras y finalizan en varios destinos. Comisura. Las vías cruzan la línea media intercomunicando las estructuras de ambos lados. Fibras. En el sistema nervioso central se utiliza con acepciones muy distintas, como son nombrar vías que agrupan menos axones o referirse a vías que tienen una característica común, como por ejemplo fibras de proyección para referirse a las vías que comunican diferentes estructuras. Los dos conceptos básicos para comprender la organización anatómica del sistema nervioso central son la agrupación de las neuronas en agrupaciones funcionales, estructuras de la sustancia gris, las agrupaciones de axones que forman vías de comunicación, estructuras de la sustancia blanca. En la figura 8.1 nos habla de la distribución de la sustancia gris y la sustancia blanca en una sección del encéfalo en una joven de 21 años, obtenida en vivo mediante resonancia magnética nuclear. Y ahí, bueno, podemos ver, esto es mejor que lo vea cada uno. El tubo que alberga una mariposa, que es la médula espinal. La médula espinal presenta una organización muy sencilla, pero es una división estratégica para las funciones sensoriales y motoras. Su forma y tamaño varían entre segmentos, pero en todos la sustancia gris ocupa la zona central y tiene forma de mariposa, mientras que la sustancia blanca se dispone a su alrededor, bordeándola por completo, como podemos ver aquí en esta imagen. En la figura 8.2, que ahí es donde se ve, bueno, pues la C cervical, la T torácica, L lumbar y la S sacra. Y aquí tenemos C, T, L y sacra. Aquí está. Vale, la sustancia blanca se forma, en la sustancia blanca se forma la comisura blanca y tres columnas. Columnas blancas dorsal, lateral y ventral. Los dos lados de la sustancia gris están unidos por una comisura gris y por ellas desciende el canal central del sistema ventricular y cada lado está parcelado en tres zonas delimitadas anatómicamente, que es asta dorsal, que sería la parte posterior, la zona intermedia, de la cual se forma el asta lateral, y el asta ventral, que es la parte anterior. Aquí en las figuras lo podemos ver súper bien. La dorsal, la intermedia y la ventral. Estas son las tres astas. Sin embargo, aquí vemos que esta es la parte dorsal, esta es la parte lateral y esta sería la parte ventral, la parte de delante. En las tres zonas hay agrupaciones de neuronas de proyección e interneuronas, pequeñas neuronas locales que actúan de eslabones intermedios entre las neuronas de proyección o entre estas y otras fibras aferentes que les transmiten señales. Son más abundantes en la zona intermedia. Las neuronas de proyección e interneuronas, ¿vale? Son más abundantes en las zonas intermedias. En la figura 8.3, ahí se puede ver las zonas de sustancia gris y columnas de la sustancia blanca, los tipos y localización y los tipos de interneuronas. Los tipos de interneuronas que son segmentales, con el axón muy corto, que conectan neuronas del mismo segmento y lado medular, las comisurales, que son neuronas segmentales cuyo axón más largo cruza la línea media, y las propioespinales. Aquí tenemos otro dibujo donde hay que aprenderse muchísimos. Aquí se ve bien que esta es la parte dorsal, la lateral y la ventral.
y qué es lo que hay en cada una de ellas. Pero esto ya cada uno que se lo estudie como pueda, porque es una locura. Y aquí están las astas, asta dorsal, asta lateral y asta ventral. En la figura 8.4, aquí lo podemos ver bien la localización de los diferentes tipos de neuronas de la médula espinal en las astas de la sustancia gris, donde se ven las interneuronas, que son estas negras, las neuronas sensoriales, que son las azules, que son más largas, las neuronas motoras, de color rojo, y vías de proyección que reciben y emiten. Luego están las trayectorias de las aferencias de la raíz dorsal, bueno, la posición, en fin, esto lo veis cada uno. Las interneuronas se distribuyen por las 3 zonas de la sustancia gris, aunque son mucho más abundantes en la zona intermedia, y son de distintos grupos, segmentales comisurales y propioespinales. El axón de las propioespinales es largo y sale de la sustancia gris bifurcando en 2 ramas que intercomunican segmentos medulares. La agrupación de estos axones forma los tractos propioespinales que bordean la sustancia gris, como en la figura 8.4c. Cada zona de la sustancia gris tiene una función debido a la diferente conectividad con sus neuronas de proyección. Neuronas de proyección central, que son sensoriales, envían sus axones al encéfalo, donde tenemos neuronas sensoriales somáticas, neuronas sensoriales viscerales. Las neuronas sensoriales somáticas están en las astas dorsales, reciben información del tronco y de las extremidades y sus axones la transmiten al encéfalo, cerebelo y al tálamo mediante tractos que decursan al otro lado y ascienden contralateralmente por las 3 columnas blancas, informando de lo que pasa en nuestro cuerpo. Como las neuronas de los ganglios espinales son las neuronas sensoriales primarias, estas son secundarias, ¿vale? Las neuronas sensoriales viscerales, que son las otras neuronas de proyección, dentro siempre de la proyección central. Somáticas y viscerales. Pues ahora las viscerales, en la parte medial, zona intermedia, reciben información sensorial de los órganos internos y la transmiten en gran medida al hipotálamo por los tractos somáticos. Neuronas de proyección periférica y son motoras. Las neuronas de proyección central son sensoriales y las neuronas de proyección periférica son motoras, porque envían sus axones fuera del sistema nervioso central por las astas ventrales y laterales. Distinguimos las neuronas motoras somáticas y las neuronas motoras viscerales. Las neuronas motoras somáticas son motoneuronas, grandes neuronas multipolares que se localizan en las astas ventrales y cuyos axones forman los nervios espinales e inervan los músculos esqueléticos. Una parte de la información que llega por los aferentes sensoriales establece sinapsis con las motoneuronas, directamente o a través de interneuronas. Así se forman en la médula circuitos locales de procesamiento que ejecutan de manera instantánea respuestas motoras automáticas y estereotipadas, como los reflejos. Sobre las motoneuronas convergen las vías que descienden del encéfalo por las columnas blancas laterales y ventrales y transmiten órdenes para la ejecución de movimientos. Las neuronas motoras viscerales, antes hemos hablado de las neuronas motoras somáticas, motoneuronas, y estas son las neuronas motoras viscerales del sistema nervioso autónomo. Se agrupan en las astas laterales y en la parte lateral de la zona intermedia de los segmentos sacros, que no tienen astas laterales. Reciben información visceral
de las fibras aferentes de esa división del sistema nervioso periférico y establecen circuitos locales, además de las señales que reciben del encéfalo hipotálamo, para controlar el sistema nervioso autónomo. Sus axones forman las fibras preganglional. No me sale. Fibras preganglionares, simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo. Controlan órganos internos. No vea con la palabrita. Bueno, cuando la haya leído ya 10 veces, me saldrá. Y aquí distinguimos sustancia gris y sustancia blanca. A ver, la sustancia gris, que tiene forma de mariposa, en la parte central, hemos dicho que tiene la comisura gris que une ambos lados, el canal central, que es el sistema ventricular, que está delimitada por asta dorsal posterior, la zona intermedia, que es el asta lateral, segmentos torácicos y primeros lumbares, no en cervicales o zona sacra. Y por último en el asta ventral, que es la parte anterior. Luego distinguimos aquí neuronas interneuronas y de proyección. Las interneuronas, que se dividen en segmentales, comisurales y propioespinales. Las segmentales, que están en un mismo segmento hilado. Las comisurales, que cruzan línea media. Y las propioespinales, que se bifurcan, intercomunican segmentos. Vale. Las neuronas que son pequeñas locales, eslabones, y en todas las zonas, más abundantes en la zona intermedia. Vale, las de proyección se envían fuera de la médula espinal. Y están o central o en la periferia. En la central son sensoriales, en la periferia son motoras. Entonces, la central sensoriales están las somáticas y viscerales. Las somáticas son secundarias, que están en el asta dorsal. Reciben información del tronco encefálico y extremidades. Y las viscerales están en la parte medial de la zona intermedia. Reciben información de órganos internos. Las viscerales, en la periferia están, que son motoras, están las viscerales del sistema nervioso autónomo y las somáticas. Las viscerales del sistema nervioso autónomo están en las astas laterales, que reciben información visceral del sistema nervioso periférico y del hipotálamo. Y las somáticas son motoneuronas, que son delta y y. Están en las astas ventrales. Se distinguen circuitos locales, donde están las sinapsis desde sensoriales, como los reflejos, y que reciben órdenes superiores, con movimientos voluntarios en la columna lateral y ventral. Eso es toda la sustancia gris. La sustancia blanca, como vemos aquí, son la comisura blanca, está en la comisura blanca que une ambos lados. 3 columnas blancas, la dorsal, la lateral y la ventral. Tenemos tractos propioespinales que bordean la sustancia gris y transmiten tractos como el tronco encefálico, el cerebelo y el tálamo. Las columnas blancas dorsales van directamente al tronco encefálico desde las raíces dorsales. Las columnas blancas, esas son las dorsales. Las columnas blancas laterales y ventral decursan contralateralmente. Luego tenemos las fibras diseminadas entre tractos somáticos, que van directas al hipotálamo, y las fibras preganglionares, simpáticas y parasimpáticas, y los axones nervios espinales, que inervan en los músculos esqueléticos. Vamos con el tronco del encéfalo. Está en constante interacción con el sistema nervioso periférico por los nervios craneales.
Es el centro de comunicación entre el resto del encéfalo y la médula espinal. Importante para el desarrollo de funciones sensoriales y motoras, el mantenimiento de la actividad del encéfalo y el desarrollo de funciones vitales. Tiene una organización anatomofuncional similar a la de la médula espinal. Hay 3 divisiones del encéfalo que tienen la misma organización general, que son mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. Están parceladas en 3 zonas: en techo, que es la zona dorsal, tegmento, la zona central, y base, zona ventral. Discurre a lo largo del canal central, cuarto ventrículo, y del acueducto de Silvio, que es el acueducto cerebral de Silvio. Sustancia blanca que bordea la sustancia gris y se distribuye entre los núcleos en los que se agrupan sus neuronas. Aquí tenemos este dibujo que aquí, esta figura, aquí están todos los nervios, ¿vale? El reticular tegmental, mesencefálico, reticular tegmental, dorsolateral, en fin, hay un montón de ellos que miradlo y os los estudiáis. Es la figura 8.5. Componentes comunes a las 3 divisiones del tronco del encéfalo. Componentes comunes: núcleos de los nervios craneales, formación reticular y algunos núcleos relacionados. Venga, 1. Los núcleos de los nervios craneales. Reciben y emiten las fibras de los pares craneales del tercero al 12, formando columnas longitudinales. Se distribuyen por el techo y el tegmento, ocupando los nervios sensoriales una posición más dorsal y lateral, y los motores una posición más ventral y medial. Sensoriales, posición dorsal y lateral. Los motores, posición ventral y medial. Vale. Bueno, tenemos los núcleos sensoriales somáticos y los núcleos sensoriales viscerales. Estos son donde se encuentra el techo, ¿vale? Bueno, pues los núcleos sensoriales somáticos reciben desde las estructuras cerebrales información somática: tacto, dolor, temperatura, auditiva, vestibular y gustativa, y los transmiten al diencéfalo, tálamo. Sus neuronas, como las de la médula espinal, son neuronas sensoriales secundarias. Núcleo sensorial visceral. Recibe la información visceral de la cabeza y de los órganos internos y la transmite a diversas estructuras, como los núcleos parabraquiales, hipotálamo, tálamo y amígdala. Luego tenemos los motores somáticos y los núcleos motores viscerales, ¿vale? Lo del techo de antes que he dicho no vale para nada. Están los núcleos sensoriales somáticos y los núcleos sensoriales viscerales. Y luego están los núcleos motores somáticos y los núcleos motores viscerales. Vale, pues los núcleos motores somáticos, sus axones controlan el movimiento de los músculos extraoculares de la lengua, del cuello, de la masticación, de la expresión facial y de la laringe-faringe. Y los núcleos motores viscerales, sus axones inervan los músculos bajo el control del sistema nervioso. Sistema nervioso autónomo, parasimpático, como es el corazón, pulmones o intestino. Por tanto, estos núcleos tienen funciones análogas a las de las neuronas de la médula espinal. Entre ellos se forman circuitos locales que controlan actos motores reflejos y muchos de ellos están mediados por la formación reticular. La formación reticular recibe este nombre porque tiene forma de red. Se parcela en muchos núcleos y grupos de neuronas con límites más o menos definidos que forman 3 columnas
longitudinales en la zona central del tronco, tegmento, como la figura 8.5, muy próxima a los núcleos de los nervios craneales y al entramado de las vías que pasan por esa zona, que también lo podemos ver en la figura 8.7 y 8.9. Aquí tenemos el bulbo raquídeo, ¿vale? Aquí lo veis. Esta ubicación facilita que reciba muchas señales que llegan a la mayoría de las modalidades sensoriales del cerebelo, del hipotálamo, de estructuras subcorticales, amígdala y núcleos septales, y de la corteza cerebral. Esta posición y las características de sus células la convierten en una zona estratégica de integración de las señales. Neuronas. En la formación reticular hay interneuronas, similares a las segmentales, de axón corto, circuitos locales con eslabones entre los núcleos sensoriales y motores de los nervios craneales que desencadenan movimientos reflejos, por ejemplo, los que hace la lengua al tragar, el ritmo cardiorrespiratorio o el peristaltismo intestinal, y los similares a las propioespinales. Forman vías relevo, intercomunican diferentes niveles del tronco, como las vías polisinápticas. Muchas son neuronas de proyección, con dendritas muy ramificadas y con orientación transversal al eje del tronco. Les permiten captar muchas señales. Su axón se bifurca y emite muchos colaterales también transversales. Tienen un amplio radio de distribución y forman parte de múltiples circuitos, hasta encéfalo y médula. Aquí tenemos en el 8.6 cómo están las neuronas. Bueno, núcleos relacionados. Los núcleos relacionados son núcleos que comparten características con la formación reticular. Son el locus coeruleus del puente y los núcleos del rafe, que forman la columna de sustancia gris adyacente a la línea media. Las proyecciones de estos núcleos se distribuyen ampliamente formando circuitos que modulan el estado de actividad general del sistema nervioso central, sistemas de activación ascendente. Núcleos y tractos característicos de cada división. A ver. Bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo. Aquí tenemos el bulbo raquídeo en la figura 8.7. Vale, tenemos el techo, el tegmento y la base, hemos dicho. Bueno, pues el techo. Núcleos de columnas blancas dorsales. Destacan los núcleos de las columnas blancas dorsales que reciben señales aferentes somáticas del tronco y las extremidades que ascienden en los fascículos delgado y cuneado de estas columnas. El tegmento son axones de los núcleos de las columnas blancas decusan la línea media y forman el lemnisco medial, tracto de gran dimensión que transmite información somática al diencéfalo. También destaca el núcleo de oliva inferior, en el que convergen vías sensoriales y motoras y transmiten señales al cerebro para el control motor. A ver. Base, constituida por pirámides vulvares, agrupaciones de tractos que descienden desde la corteza cerebral hasta la médula espinal. El puente, vale, esto era con el bulbo raquídeo. Ahora el puente, que lo vemos en la figura 8.8. Techo, lo conforman el cuarto ventrículo y el cerebelo. Tegmento, destaca el locus coeruleus. Locus coeruleus. Apariencia azulada. Los núcleos parabranquiales, que reciben información visceral y la transmite al hipotálamo, y el núcleo
lemnisco lateral, que parte de la vía auditiva. Base. Se distribuyen los núcleos pontinos, que reciben muchas señales descendentes de la corteza cerebral relacionadas con el control motor, y sus axones las envían al cerebelo. En la sustancia blanca del puente, además de las vías ascendentes, destacan los pedúnculos cerebelosos y los tractos descendentes de la corteza cerebral. Bien. En el mesencéfalo siempre tenemos el techo, tegmento y base. Vamos a ver. El techo. En la zona dorsal están los colículos inferiores, relacionados con el procesamiento de la información auditiva, y los colículos superiores, que forman parte de la vía de procesamiento visual e integran información sensorial variada. De ello surge un tracto descendente que interviene en el control motor. Tegmento, la zona dorsal y zona ventral. Vamos allá. Zona dorsal. Bordeando el acueducto cerebral está la sustancia gris periacueductal. Zona de integración de señales neuroendocrinas y sensoriales de diversa procedencia. Y sus axones forman una vía descendente de modulación sensorial. Circuito endógeno para el control del dolor. Zona ventral. Núcleo rojo. Estructura redondeada de color rojizo por el alto contenido en hierro en sus células, cuyos axones forman un tracto motor descendente. Núcleo rojo. La zona ventral de tegmento del mesencéfalo. Y la sustancia negra. Estructura alargada formada por una zona compacta muy poblada, cuyas neuronas tienen un pigmento oscuro, neuromelanina, que permite identificarla a simple vista. Y otra es la zona reticulada, estructura menos poblada, y sus dendritas se entrelazan con las de la zona compacta formando una tupida red. Ok, los axones de la sustancia negra y del área tegmental ventral próxima a ella también forman circuitos neuronales con una amplia distribución. La base. En ella se agrupan los tractos descendentes de la corteza cerebral junto con otras fibras. En conjunto, la base y el tegmento constituyen los pedúnculos cerebrales. Y ahora vamos con el diencéfalo. Esto lo voy a tener que hacer en más de una registración porque es súper largo, vamos. Pero vamos a ver el diencéfalo lo vamos a ver en el próximo vídeo.